Hablábamos en la clase pasada de lo que son las bases de datos, a raíz de qué se originan las bases de datos, cuál es el objetivo de tener una base de datos. Y fuimos terminando con el tema de modelos de base de datos, ¿sí? ¿Recuerdas a qué se refiere modelo de base de datos? No. No ha visto el video. No lo he visto el video. Bueno, hay que checar el video. Hay un video que subí donde se explica cuáles son los modelos de base de datos. Vamos a arrancar a partir de lo que es lo que son los modelos de base de datos. Los modelos de base de datos vendría siendo, haz de cuenta, cuando se hace una casa o un edificio, se tiene que hacer un plano primero, el diseño de cómo va a quedar la casa. Entonces, el modelado de base de datos viene siendo eso, viene siendo el diseño de cómo va a quedar la estructura de la base de datos. La base de datos debe tener como base fundamental la estructura que vendría siendo las tablas, ¿sí? En una base de datos, su estructura principal es la tabla. Y a partir de las tablas se diseñan lo que se llaman los formularios, las consultas y los informes, ¿sí? Entonces, primero tenemos que hacer el modelo de la base de datos. Tenemos un modelo que se usa actualmente que se llama el modelo relacional. ¿Y por qué se llama modelo relacional? Porque en este modelo las entidades que vendrían siendo las tablas en una base de datos se relacionan y el objetivo es que en la base de datos no se nos escape ningún dato, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un sistema de base de datos de atención a clientes, nosotros tendríamos que diseñar un modelo donde se plasme quiénes son las entidades para que nosotros podamos diseñar muy bien nuestra base de datos. En el video que te dije que tendrías que haber visto, se define cuáles son las entidades. Una entidad es aquel elemento que es, por ejemplo, un objeto, que puede ser también algo que existe, pero que no sea físicamente, pero existe, ¿sí? Una entidad puede ser, por ejemplo, una persona, puede ser, por ejemplo, un objeto, como un auto, como una casa. También una entidad puede ser un animal, ¿sí? Esas son entidades físicas. Luego están las entidades abstractas, que son aquellas que existen, pero que no son palpables. Es decir, que sí existen, pero no es algo que físicamente vemos. Por ejemplo, una materia es una entidad abstracta, porque es algo que sí existe, pero pues no es algo que podamos palpar, ¿sí? Una venta, por ejemplo, una venta es una entidad abstracta porque es una entidad que sí existe, pero que no palpamos, pero sí existe, sí es algo real, ¿sí? Una clase es una entidad abstracta. Entonces, las entidades que sí existen, pero que no son palpables, que no es algo físico, se llaman entidades abstractas. ¿Y por qué hablamos de las entidades? Porque a partir de las entidades nosotros hacemos el diseño de la base de datos. Primero tenemos que hacer nuestro diseño mediante el modelo entidad de relación para que después
A partir de ahí, nosotros ya nos vamos al sistema, al gestor de base de datos. La tarea que dejé precisamente es que investigaran cuáles son los gestores de base de datos, que vienen siendo los programas donde se crean y se diseñan las bases de datos, ¿sí? Entonces, tenemos que definir en una base de datos cuáles van a ser las entidades, ¿sí? Qué tipo de entidades va a tener nuestra base de datos, pero además vamos a definir cuáles son los atributos de esas entidades, ¿sí? Resulta que cada entidad va a tener ciertas características. Esas características que tienen cada una de las entidades es lo que se llaman los atributos. Por ejemplo, un alumno es una entidad, porque es algo que existe. En este caso es una entidad física, ¿sí? Entonces, ese alumno tiene ciertas características. Un maestro es una entidad física que tiene sus características. ¿Cuáles son las características? Es aquello que identifica a esa entidad. Regresando a la entidad alumno. Las características que identifican a la entidad alumno son su nombre, su edad, su CUR, podría ser su matrícula, podría ser su dirección, podría ser su teléfono, podría ser su tutor, podría ser más características, o sea, de ahí va a depender de nosotros qué tantas características quisiéramos guardar en la base de datos, dependiendo si nos va a servir como información para el sistema de base de datos, ¿sí? Una característica o atributo podría ser su tipo de sangre, otra característica podría ser si tiene alguna enfermedad degenerativa, por ejemplo, o si es alérgico a algún medicamento, quiénes son quién es su papá, quién es su mamá, ¿sí? Todo lo que se refiere a datos del alumno. Entonces, todos esos datos que acabo de mencionar es lo que le llamamos los atributos. Entonces, la entidad alumno se representa con un rectángulo en el caso del diagrama, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer nuestro diagrama primero para que luego lo traslademos al programa gestor de base de datos. Y los atributos se representan con un óvalo. Entonces, al diseñar nosotros nuestro diagrama, vamos a poner en el diagrama el rectángulo que representa la entidad, que en este caso si es alumno, pues se va a llamar alumno. Y cada uno de los atributos, pues son los que acabo de mencionar, sus características, nombre, CUR, dirección, teléfono, tutor, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra entidad, por ejemplo, podría ser auto. Si la base de datos se tratara de administrar en una agencia de automóviles, cómo se van a llevar a cabo las ventas de los automóviles. Entonces, una entidad, en el caso de un sistema o una base de datos para una agencia de autos, sería una entidad y sus atributos podrían ser el color, podría ser la marca, podría ser el número de motor, podría ser otras características como si es hidráulico, si es electrónico, otras es un auto estándar o es un auto automático. Todas esas son las características del auto, esas se llaman atributos. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque para diseñar la base de datos, primero tenemos que definir cuáles serían las entidades
y cuáles serían los atributos de esas entidades, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que vamos a diseñar una base de datos para una empresa que genera la nómina de los empleados. Que claro, en una base de datos podría ser mucho más completa, donde no nada más podría ser la nómina de los empleados, sino otras cuestiones con respecto a los empleados. Voy a abrir mi programa Word para que yo empiece a dibujar para dibujar la entidad y para colocar los atributos de la entidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer una base de datos sencilla. La base de datos, número 1, antes de continuar, ¿ves mi pantalla? Te estoy compartiendo Word. ¿No? ¿Ahora lo ves? ¿Ahora sí lo ves? No, todavía. No, a ver, déjame ver. Listo, ¿ahora sí? Sí. Ah, bueno. Entonces, el ejemplo va a ser sencillo y con este vamos a trabajar las dos últimas clases. Esta clase y la que sigue, ¿sí? Bueno, vamos a hacer primero el diagrama entidad-relación. Comentaba que la entidad se representa con un rectángulo. Voy a hacer un rectángulo y estoy comentando que van a ser dos entidades. La entidad empleado, entonces a este le voy a llamar empleado. Y el otro va a ser la entidad nómina. Nómina. Antes de continuar, sí está quedando claro que es una entidad y que es un atributo. César. Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Si yo te digo, ¿qué será? Si te digo libro, ¿sería entidad o sería atributo? Libro. Entidad, porque Exacto, es físico. exacto, ¿sí? Muy bien. Si te digo título del libro, ¿sería? Atributo. Exacto, ¿sí? Libro es la entidad y título del libro es atributo o característica del libro. Perfecto, bueno, entonces vamos bien. Entonces tenemos dos entidades acá, tenemos la entidad empleado y la entidad nómina, ¿sí? Le voy a agregar sus atributos. Los atributos se representan con elipses, ¿sí? Óvalos. Un atributo del empleado es el nombre, ¿sí? Otro atributo del empleado es su dirección. Otro atributo del empleado, hacemos uno más. Otro atributo del empleado es su RFC. Voy a poner en mayúscula, RFC. Otro atributo del empleado es su teléfono. Su teléfono. Teléfono. Ok. No le voy a agregar más. Pueden haber mucho más, pero para no hacerlo más largo, más larga la clase porque
tenemos que llegar al programa. Bueno, ya estamos diseñando nuestras entidades y nuestros atributos. Se le tiene que colocar una línea para identificar que estos son atributos de empleado. Una línea. Bueno, le ponemos línea. Aquí voy a duplicar esta línea. Ahí tenemos. Entonces, dirección, nombre, RFC y teléfono son atributos del empleado. Lo que es mi mouse que anda. Ya se está descargando. Ahí está. Esto que estoy haciendo es lo que se llama diagrama entidad-relación. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con nómina. ¿Qué es la nómina? La nómina es donde se registra el pago del empleado, sus horas trabajadas, sus deducciones, que podría ser el IMSS, el Infonavit, ¿qué otro? El seguro, bueno, el IMSS es el seguro. Vamos a poner esos dos, ¿sí? Entonces, en nómina iría el pago por hora, ese sería un atributo. Pago por hora o por día, vamos a suponer por día. Pago por día, ese sería un atributo. Pago por día. El otro atributo sería días trabajados. Un atributo que le vamos a llamar días trabajados. Días trabajados. Voy a voltear mi hoja para que quepa bien. Ahí está, días trabajados. Bueno, el otro sería pago por día. Lo que es el IMSS, dijimos. El IMSS. El otro sería el Infonavit. Bueno, y pueden ir muchos más, pero lo vamos a dejar así, ¿sí? Entonces tenemos la entidad nómina y sus atributos son pago por día, días trabajados y el otro es IMSS e Infonavit. Bueno, entonces esto es el diagrama entidad-relación. ¿Por qué se llama así? Porque estas dos entidades se van a relacionar. Y se van a relacionar porque este empleado le van a pagar esta nómina. La relación lo vamos a representar con un rombo. Así. Y lo vamos a unir también con una línea. Con eso estamos diciendo que este empleado le pagan esta nómina. Entonces el rombo se va a llamar paga. ¿Sí? Aquí en el rombo le vamos a poner paga. ¿Sí? El empleado le pagan esta nómina. Esto vendría siendo, como te decía al principio, como que el plano arquitectónico de la base de datos. Como cuando el arquitecto hace el edificio, necesita hacer el plano para que puedan hacer el edificio. ¿Sí? Bueno, con esto nosotros nos vamos a ir
al programa gestor de base de datos. Eso fue la tarea, ¿sí?, que encargué, que ustedes investiguen los diferentes gestores de base de datos. Con esto ya podemos diseñar lo que se llaman las tablas, ¿sí? En un gestor de base de datos, empleado se convierte en una tabla. Nómina se convierte en una tabla. Y los atributos se convierten en las columnas de esa tabla, ¿sí? Como cuando estábamos en Word o cuando estábamos en Excel, ¿sí? Entonces, esto se va a transformar ya en el gestor de base de datos en tablas, ¿sí? Vamos a hacer una tabla empleados o empleado, una tabla nómina, y las columnas de esa tabla van a ser estos, lo que llamamos atributos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar ahí un ratito el diagrama. Lo voy a dejar así y vamos a ir al gestor. ¿Cuál sería el gestor? En nuestra computadora, como tenemos Office, hay un gestor que tiene Office que se llama Microsoft Access, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Si tenemos Word, si tenemos Excel, PowerPoint, seguramente también tenemos Access, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Te vas a ir aquí en buscar y vamos a poner Access. Vamos a escribir Access con doble C, E y doble S. Ya apareció aquí, mira. Este es Access. Yo le voy a dar clic para abrir el programa. Este es el programa Access o gestor de base de datos. ¿Vamos bien hasta aquí, César? Sí. Sí, bueno, el Word solo nos está sirviendo para modelar nuestro diagrama, pero el que nos va a servir realmente para crear nuestra base de datos va a ser Access, ¿sí? Este es el gestor de base de datos. Bueno, ¿cómo empezamos aquí? Si te das cuenta, como forma parte del grupo de programas de Office, igual que Word, Excel, PowerPoint, tiene la ventana de inicio igual que esos programas, ¿sí? Tiene en la parte derecha las bases de datos recientes y en la parte izquierda tenemos una herramienta que dice base de datos del escritorio en blanco, como en Word que dice documento en blanco, como en Excel que dice libro 1, como en PowerPoint que dice presentación en blanco, también aquí, ¿sí? Si recuerdas, los otros programas también tienen plantillas, también Access lo tiene, ¿sí? Pero nosotros no necesitamos ninguna plantilla de esas para diseñar lo que ya tenemos avanzado en nuestro diagrama entidad-relación. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar con base de datos del escritorio en blanco. Le vamos a dar clic ahí y aquí en esta ventana nos va a pedir que nosotros especifiquemos dónde va a quedar guardada nuestra base de datos, ¿sí? En esta carpetita que dice buscar ubicación, vamos a darle clic y vamos a especificar en la ventana de guardar dónde va a quedar nuestra base de datos. Bueno, yo la voy a dejar en documentos, aquí en documentos, y le voy a llamar, le ponemos nombre igual que en los otros programas, base de datos nómina, le voy a llamar, nómina, así, base de datos nómina, listo. Entonces, recuerda, quedó en la carpeta documentos y le estoy llamando base de datos nómina, aceptar. ¿Ven la diferencia en los otros programas? En los otros programas primero comenzamos y después guardamos. Aquí primero tenemos que guardar y después comenzar a crear, ¿sí? Bueno, ya dijimos que va a quedar en documentos y se va a llamar base de datos nómina. Después le vamos a dar clic donde dice crear. Le damos clic en crear. Listo. Esto es lo que nos va a mostrar Access, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar. Aparece la primera tabla que se llama tabla 1.
¿Qué crees que es esta tabla? Esta tabla no es más que una entidad que nosotros vamos a convertir en tabla, ¿sí? Tenemos una entidad de empleado, entonces aquí en Access vamos a hacer una tabla empleado. Como en todos los programas, la primera se llama tabla 1, pero nosotros le vamos a llamar tabla empleado. ¿Cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar así. Aparece en Access primero una columna que se llama ID, que después podemos cambiar de nombre si queremos, ¿sí? Lo vamos a hacer en vista diseño, ahorita te voy a explicar cómo. Y empezamos a ponerle el nombre de las columnas que te dije hace ratito, que los atributos, nombre, dirección, RFC, teléfono, es lo que se va a convertir acá en columna. Entonces aquí dice, haga clic para agregar, le doy un clic y me dice que yo especifique qué tipo de dato va a ser lo que voy a escribir ahí. Si te acuerdas, en Excel también teníamos que decir si el dato es un texto, si es un costo, moneda, en Excel decía contabilidad, aquí tenemos que decir si es un número, si es moneda, si es una fecha, lo que vamos a guardar en esa columna, si es un texto largo o un texto corto. También podemos decir si va a ser una imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí vamos a comenzar con el primer atributo que sería nombre. Entonces, aquí le vamos a poner que es un texto corto, ¿sí? Y dice campo 1. Ahí donde dice campo 1 vamos a escribir nombre. Listo, ya tenemos el primer atributo, nombre. Vamos con el siguiente. El siguiente es dirección. Igual le hacemos clic y le damos clic en texto corto. Y le vamos a poner dirección. Vamos con el siguiente y también es texto. Se llama teléfono. ¿Por qué teléfono es texto? Bueno, resulta que en Access, si el número es muy grande, ya no lo puede almacenar porque tiene un cierto rango de número que puede almacenar. Entonces, un número telefónico tiene 10 dígitos. Y si lo leemos como una cantidad numérica, podría ser un valor muy grande. Por eso es que teléfono, aunque sean puros números, nosotros tenemos que definirlo como texto. Si no, no lo va a poder guardar Access, ¿sí? Bueno, el otro es RFC. Hacemos lo mismo. También es texto. ¿Por qué? El RFC es una clave realmente del empleado, ¿sí? El RFC es una clave del empleado, pero tiene letras y tiene números. Entonces, cuando el dato tiene letras y números, también se tiene que definir como texto. Entonces, ya tenemos nuestra primera tabla, ¿sí? Que tiene esos 4 atributos y uno más que se llama ID. Este ID es un atributo que va a identificar de manera única a esa entidad. Es necesario que nosotros, dentro de todos los atributos que tiene nuestra entidad, en este caso estos 4, haya un atributo que identifique de manera única a toda la entidad. Porque esto se hace con el fin de que los datos que nosotros vayamos a capturar en la base de datos no se dupliquen. Por ejemplo, nombre. Nombre no podría ser... bueno, antes de eso, ese atributo especial que identifica de manera única a esa entidad se llama atributo clave, ¿sí? O en Access lo llama clave principal, ¿sí? ¿Por qué?
¿Por qué identifica de manera única? Porque ese atributo va a tener un valor único, ¿sí? Es un valor que no se repite en ninguno, en este caso, en ningún empleado, ¿sí? Nombre no puede ser ese atributo clave, porque pueden haber muchos Juanes, en caso de que almacenemos un Juan por ahí, pueden haber muchos Juanes, pueden haber muchos César, pueden haber muchos Rocíos, por eso nombre no puede ser un atributo clave, ¿sí? Dirección. Dirección no puede ser un atributo clave porque si hay dos personas que viven en el mismo hogar, por ejemplo, tú y tu hermana son alumnos de la escuela, ¿sí? Ustedes son entidad alumno, pero ambos tienen la misma dirección. Por lo tanto, dirección no puede ser un atributo clave, ¿sí? Si nos vamos con teléfono, teléfono podría ser, ¿sí? Ese sí podría ser un atributo clave, porque nadie va a tener tu número de teléfono, ¿sí? Va a ser muy difícil que alguien más tenga tu mismo número. Solo que existen los números residenciales, ¿sí? Los números de casa. Y ahí sí, si el número es un número residencial, ese no podría ser un atributo clave. ¿Por qué? Porque los que viven en la misma casa tendrían el mismo número de teléfono. O si nos vamos a una oficina, por ejemplo, y el número de la oficina va a ser el mismo para todos los empleados, ¿sí? Entonces aquí hay que definir si teléfono, ¿cómo se dice? ¿Es un teléfono personal o si es un teléfono del lugar de trabajo o del lugar de residencia? Entonces eso es lo que nos va a ayudar a definir si puede ser atributo clave o no, ¿sí? Entonces, cuando hay un atributo que podría ser atributo clave, se le llama atributo candidato, ¿sí? Atributo candidato, ¿sí? Porque existe la posibilidad de que pudiera ser un atributo clave, ¿sí? Solo hay que tener bien claro si en este caso teléfono es un teléfono, número de teléfono particular de la persona o es un número de teléfono de local, pues, de una casa o residencial, vaya, o de una oficina, ¿sí? En este caso, si lo queremos identificar bien, podríamos ponerle teléfono particular, ¿sí? O podríamos decir, teléfono de trabajo. Entonces ahí ya sí ya decidimos, no, entonces no puede ser atributo clave, ¿sale? El RFC sí puede ser un atributo clave, porque el RFC es único. Ese sí, nadie lo puede tener, solo tú puedes tener ese RFC. Así que en este caso, RFC debería ser el atributo clave, ¿sí? Pero como Access, regresando a Access, no sabe, ¿verdad? ¿Qué atributos vamos a poner? Automáticamente Access pone uno que se llama ID, ¿sí? Ya esto lo podemos modificar después. Ahorita vamos a dejar nuestra tabla así. Ya tenemos nuestra primera entidad diseñada como tabla. Listo. Vamos a cerrar la tabla. Cuando cerremos la tabla, nos va a decir aquí que si queremos guardar la tabla. Obviamente, si la queremos guardar, le vamos a decir que sí. Le ponemos nombre a la tabla, se llama tabla 1, ahora se va a llamar tabla empleado. Aceptar. Ya tenemos nuestra primera tabla. Déjame ver, alguien me mandó un mensaje. Permíteme un ratito. Ay, César. Se te está yendo tu internet. Bueno, mira, yo voy a continuar. Voy a continuar y grabo.
Ya estoy. ¿Ahí estás? Sí, Ah, bueno. ya vine ya otra vez. Ah, bueno. ¿Hasta dónde escuchaste? ¿Hasta dónde escuchaste? ¿Viste cómo hice la tabla? No, Ah, bueno. ¿Viste cómo abrí Access? sí. Ah, bueno. Aquí aparecía la tabla y le fui poniendo los atributos. Y ya lo guardé. Sí, ya lo guardé. Voy a hacer una nueva tabla para que lo veas. Ya tengo la tabla empleado. Aquí está, mira, dice tabla empleado. Esta que dice tabla empleado es lo que hicimos acá en el diagrama, la entidad de empleado. La entidad de empleado en Access o en el gestor de base de datos se convierte en una tabla, ¿sí? Ya tenemos la primera que es empleado. Voy a hacer la segunda para que ya veas cómo hice esta primera. ¿Cómo le vamos a hacer? Le voy a hacer clic donde dice crear. Y luego le voy a hacer clic donde dice tabla. Y aparece la tabla, pero sin columnas. ¿Qué son las columnas? Pues como comenté hace rato, las columnas van a ser los atributos de la entidad. Como ya hice empleado, voy a hacer ahora nómina. ¿Sí? Voy a hacer la tabla nómina. Bueno. ¿Qué atributos tiene la tabla nómina? Pago por día, días trabajados, Infonavit y IMSS, ¿sí? Bueno, entonces voy a poner, el primer atributo va a ser pago por día. Dice, haga clic para agregar, aquí le voy a hacer clic para agregar el primer atributo. Para agregar el primer atributo, yo tengo que decir qué tipo de dato se va a almacenar en ese atributo o en esa columna. En este caso dice pago por día. Pago por día viene siendo una cantidad monetaria o es un precio, pues un costo. Por lo tanto, voy a decir que es moneda, ¿sí? Así como en Excel, si te acuerdas, cuando poníamos un precio decíamos que tenía que ser moneda o también decíamos que tenía que ser contabilidad. Aquí es moneda. Entonces, pago se llama pago por día. Ese es el atributo. Haga clic para agregar, dice, le voy a dar clic. El siguiente se llama días trabajados. Días trabajados, ¿qué es? Cantidad en días. Bueno, entonces aquí en cantidad, aquí le voy a dar clic y de nuevo voy a definir si es un texto, si es un número, si es una fecha, si es un texto largo, un texto corto. Días trabajados vendría siendo un número. Por lo tanto, yo voy a decir que es número, ¿sí? Y se va a llamar días trabajados. Listo. Ya tenemos dos columnas, es decir, los dos atributos. Vamos con IMSS. IMSS, ¿qué cosa es? Es el costo que se le va a restar al empleado de su seguro social. Entonces, el IMSS es una cantidad, ¿sí? Entonces, vamos a decir que es moneda, ¿sí? Porque es lo que se le va a descontar, vaya. Entonces, IMSS, este sería el otro. El otro es Infonavit, es igual que IMSS, también es moneda. Infonavit. Listo. Ya tenemos los 4 atributos. Bien. Comentaba yo hace rato que te desconectaste, que hay un atributo que es especial. Ese atributo se llama atributo clave, ¿sí? ¿Por qué se llama así? Porque es un atributo que va a identificar de manera única a esa entidad. Daba yo como ejemplo que el RFC es ese atributo clave. ¿Por qué? Porque este atributo no va a tener datos repetidos. Es decir, el RFC es único para cada persona. El nombre no puede ser atributo clave porque ese sí puede tener datos repetidos. Es decir, pueden haber muchos Pedros, muchas Marías, muchos Juanes, por eso no.
Y así nos vamos. Dirección no puede ser clave, atributo clave, porque, por ejemplo, en tu caso, nosotros tenemos una base de datos donde llevamos el control de ustedes, de sus pagos, de sus calificaciones, aquí en la escuela, ¿sí? Y tú y tu hermana son alumnos, o sea, son una entidad alumno. Y dentro de sus atributos está la dirección. Entonces, ustedes tienen la misma dirección. Por lo tanto, el campo dirección, o más bien el atributo dirección, no puede ser clave, porque en este caso, este es un ejemplo clarísimo, que son ustedes dos que viven en la misma dirección. Ahí se repetiría este dato, ¿sí? Teléfono posiblemente podría ser clave, ¿sí? Porque nadie tiene tu número de teléfono, excepto que el número de teléfono sea un teléfono residencial, teléfono de casa, ¿sí? O teléfono de la oficina, por ejemplo. Entonces, este atributo que podría ser atributo clave se le llama atributo candidato. Pero para no errar, el más indicado es RFC, ¿sí? Entonces, el atributo clave va a ser RFC, que todavía lo vamos a definir en nuestra tabla. Pero como estamos diseñando la tabla nómina, ¿sí? Aquí estamos en la tabla nómina. Todavía no le hemos puesto nombre. Aquí también tiene que haber un atributo clave, ¿sí? Si nos vamos y vamos revisando cada atributo, pago por día no podría ser un atributo clave. ¿Por qué? Supongamos que es una compañía y hay varios albañiles, varios, ¿qué será? No sé cómo le llaman, chalanes, bueno, los ayudantes, pues. Hay varios ingenieros, hay varios maestros de obra y, por ejemplo, los albañiles ganan lo mismo, ¿sí? Su pago por día es lo mismo. Entonces, esa cantidad se va a repetir, por lo tanto, pago por día no puede ser un atributo clave, porque el dato se va a repetir. Días trabajados, si analizamos días trabajados, tampoco podría ser atributo clave, porque varios empleados van a trabajar pues la misma cantidad de días, ¿sí? IMSS, lo mismo IMSS no podría ser ese atributo clave porque, por ejemplo, el albañil le van a cobrar lo mismo de IMSS, ¿sí? Infonavit, pues lo mismo. Entonces, quiere decir que aquí en esta entidad no tenemos un atributo clave. Aquí sí es RFC, pero aquí no. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poner un atributo más que va a identificar a esta nómina, ¿sí? A esta nómina. ¿Cuál podría ser ese atributo? Podría ser precisamente el RFC del empleado, ¿sí? Porque este empleado va a cobrar esta nómina, ¿sí? O podríamos agregarle un atributo más que le llamemos código de nómina, tan sencillo como eso. Entonces, como a veces no se tiene claro o a veces no identificamos rápido cuál es el atributo clave, Access nos ayuda y nos agrega una columna aquí que se llama ID, ¿sí? Este ID, puede ser el atributo clave, ¿sí? Tan sencillo como es. Entonces, Access nos ayuda de esa manera, dándonos de una vez ese atributo que le llama ID. Bueno, entonces, lo vamos a dejar así con que ya nos dio Access y ya tenemos nuestros 4 atributos más. Ya no le vamos a agregar otro y vamos a cerrar la tabla. Cuando cerremos la tabla, nos va a decir que si queremos guardarla, obviamente si la queremos guardar, le vamos a dar clic en sí. Nos dice el nombre de la tabla, se va a llamar tabla nómina. Tabla nómina, aceptar. Listo. Tenemos nuestras 2 tablas
¿sí? Con nuestros dos atributos, nuestras dos tablas, listo. Si queremos modificar alguna configuración con respecto a los atributos de estas tablas, lo vamos a hacer de esta manera. Le vamos a dar clic derecho al nombre de la tabla y le vamos a dar clic en Vista Diseño. Y ahora se nos va a mostrar de esta manera. Ya no se nos está mostrando como se mostraba hace ratito, ¿sí? Entonces aquí empleado tiene también ID, nombre, dirección, teléfono y RFC. Pero hace rato dijimos que RFC va a ser el atributo clave. Entonces, a este lo vamos a identificar como atributo clave. Access ya agregó el atributo clave que fue este ID, ¿sí? ¿Y cómo lo sabemos que es este? Porque acá tiene una llavecita. Clave o llave también se le llama. Aquí tiene una llavecita. Para decir que este va a ser el atributo clave, le vamos a dar clic acá y la llavecita la vamos a poner acá. ¿Sí? A ver, ¿dónde está? Aquí. Aquí dice clave principal. Le damos clic y ya se cambió la llavecita que estaba aquí arriba, ya se cambió aquí. ¿Sí? Entonces, este ya no lo necesitamos. Este lo podemos borrar. Lo vamos a dar aquí en dice eliminar filas y ya, ¿sí? Ya tenemos nuestro RFC como atributo clave y los otros tres atributos. Ahora, quiero hacerte una observación. Acá en nuestro diagrama entidad-relación, le llamamos atributos, ¿sí? Nombre, dirección, teléfono, RFC y empleado, entidad. Pero ya en Access ya no le vamos a llamar así. En Access le vamos a llamar tabla a las entidades y campos a los atributos, ¿sí? Entonces tenemos el campo nombre, ahora es campo nombre, campo dirección, campo teléfono y campo RFC. ¿Listo? ¿Sí? Ya tenemos las bases, ¿sí? El cimiento, podríamos decir, si habláramos de construcción, ya tenemos el cimiento para subir las paredes, ¿sí? Ya tenemos las bases para hacer lo demás que podemos hacer en la base de datos. La estructura principal de la base de datos es la tabla. Es aquí en la tabla donde se van a almacenar los datos, ¿sí? Es aquí en la tabla donde se almacenan los datos. Cierro la tabla y dice que si quiero guardar campos, cambios, le doy que sí. Tenemos ya nuestras bases, que son nuestras dos tablas. Ahora, en el gestor de base de datos, tenemos que hacer otros elementos o diseñar otros elementos. Antes de que yo continúe con esos otros elementos, pregunto, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, todo bien. ¿Todo bien? Se ve fácil. Sí, se ve fácil. Perfecto, me da gusto porque ya después van a hacer ustedes sus tablas, su diagrama y sus tablas, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos nuestras tablas. Ahora le tenemos que meter datos. ¿Cómo le metemos los datos? Podemos hacerlo de dos formas. Abrir la tabla y empezar a capturar. ¿Sí? Nombre, ya le pongo un nombre. Dirección, le pongo una dirección. Teléfono, le pongo un teléfono. Y RFC, le pongo el RFC. ¿Sí? Me paso al otro y lo mismo. Pero eso no es lo correcto. Si lo hiciéramos así, entonces no necesitamos Access. Mejor usamos Excel, ¿sí? Lo bonito de Access es que le vamos a dar un diseño de tal forma que la persona que vaya a usar la base de datos le sea fácil la captura de los datos, ¿sí? Que no se tenga que ir a la tabla y hacer lo que estoy haciendo yo ahorita. Número 1, por estética. Es decir, porque se ve feo. Si vamos a hacerlo así, mejor usamos Excel, ¿sí?
Número 2, porque corremos el riesgo de que la persona que vaya a capturar los datos pueda borrar la tabla, pueda modificar la configuración de los atributos o de los campos, en este caso ya se llaman campos, ¿sí? Entonces corremos el riesgo de que eche a perder la base de datos. Por lo tanto, para capturar en las tablas, nosotros tenemos que diseñar lo que se llaman formularios, ¿sí? Formularios, ¿sí? Antes de diseñar formularios, nosotros tenemos que relacionar nuestras tablas. Si nos regresamos a nuestro diagrama, que se llama entidad-relación, estamos diciendo que nómina y empleado están relacionados, porque la nómina se le paga al empleado. Así que en Access, ya iba yo a cerrar esto. Así que en Access nosotros tenemos que relacionar nuestras tablas. ¿Cómo le vamos a hacer? Número 1, primer elemento importante. Para que una tabla se relacione con otra, debemos identificar cuál es la tabla principal, ¿sí? Hay una que es la principal y una que es la secundaria. ¿Cuál es la principal? Tenemos empleado y tenemos nómina, ¿sí? Usando nuestra lógica, ¿qué es más importante? ¿El empleado o la nómina? ¿Tú qué crees, César? ¿Qué es más importante, el empleado o la nómina? El empleado. Exacto. Si nos vamos a términos económicos, podríamos decir, pues es más importante que me paguen, ¿no? O la nómina, ¿no? Pero no puede haber nómina si no hay empleado, ¿sí? Por lo tanto, estás en lo correcto. El más importante es el empleado. Por lo tanto, de estas dos tablas, la tabla principal es la tabla empleado, ¿sí? Y la tabla nómina es la tabla secundaria, ¿sí? Tabla principal, empleado, y tabla secundaria, nómina. Entonces, tenemos que tener en la tabla secundaria un campo de la tabla principal para que se puedan relacionar. ¿Y cuál es ese campo? ¿Sí? Un campo, a ver, un campo de la tabla principal. Tenemos nombre, dirección, teléfono y RFC. Uno de estos también debe estar en esta tabla, que no está. Si la abrimos, le vamos a abrir con doble clic. Doble clic le hago y se abre. Ahí está abierta la tabla nómina. Tenemos pago por día, días trabajados, SIMS, Infonavit, EID. ¿Sí? Ahí tenemos esto. Entonces, ningún campo de acá está aquí. Si lo vemos, ninguno está aquí. Entonces, tiene que haber uno de aquí, aquí, para que se puedan relacionar. Bueno, pero ¿cómo voy a saber yo cuál de estos 4 campos tiene que estar en nómina? Es muy sencillo, ¿sí? El campo que debe de estar aquí es el campo que aquí en la tabla principal es el campo clave. ¿Cuál dijimos que era el campo clave en tabla empleado? El campo clave en tabla empleado, ¿cuál es? RFC. Exacto, muy bien, ¿sí? Entonces, RFC también tiene que estar en tabla nómina, ¿sí? Voy a cerrar las dos tablas y vamos a agregar el campo RFC en tabla nómina, pero ahora lo vamos a hacer en vista diseño. Le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar clic en vista diseño y vamos a agregar aquí el campo RFC, que dijimos que era de tipo texto corto. Aquí los tipos aparecen aquí, de esta forma. ¿Sí? Entonces, el RFC es texto corto.
Tiene que ser del mismo tipo que en la tabla principal. Ya quedó, listo, cerramos. Guardar, sí. Ya está listo para que relacionemos ambas tablas, ¿sí? Entonces, recapitulando. Número 1, para que podamos relacionar las tablas debe haber una tabla principal. Número 2, en la tabla secundaria debe haber un campo de la tabla principal. Número 3, el campo que debe estar en la tabla secundaria debe ser el campo que es clave principal en la tabla principal. Parece trabalenguas, pero solo hay que poner atención, ¿sí? Que en este caso fue RFC, que es el campo clave principal en tabla principal, lo agregamos a nómina. Listo, ya está. Esos son los requisitos que debemos de tener para poder relacionarlas. ¿Dónde lo vamos a hacer? Nos vamos a ir acá arriba a herramientas de base de datos. Y tenemos por ahí la herramienta relaciones. Aquí está, relaciones. Listo. Nos muestra esta ventana y tenemos que agregar las dos tablas aquí. Le damos, seleccionamos, ya está seleccionado empleado, agregar. Seleccionamos nómina, agregar. Cerramos y estas son nuestras dos tablas. Haz de cuenta que esto es como nuestro diagrama que tenemos aquí. Así, nada más que se dibuja diferente. Ya. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a relacionar? Vamos a arrastrar RFC que está aquí, lo vamos a pegar a este RFC que está aquí con el mouse. Hacemos clic sostenido, lo arrastramos y lo soltamos aquí. Listo. Dice, modificar relaciones. Aquí dice tabla empleado RFC, tabla nómina RFC. Aquí vamos a dar clic en exigir integridad, que quiere decir que que no haya datos duplicados, que lo que está en empleado también debe estar en nómina y viceversa. Que la otra opción, actualizar en cascada los campos, quiere decir que las actualizaciones que se haga en empleado también se haga en nómina. En otras palabras, si cambia el RFC de un empleado en empleado, también debe cambiar en nómina. El siguiente, eliminar en cascada, lo mismo. Si se elimina un empleado en la tabla empleado, también se debe eliminar su nómina en la tabla nómina. Por eso debemos activar estas tres, ¿sí? Y acá abajo dice uno a varios. Cuando veas el video, el último video que está en la plataforma, ahí habla de los tipos de relación, ¿sí? Ya no lo voy a decir mucho porque ahí te lo explica muy bien. Pero se llama uno a varios porque este empleado puede tener varias nóminas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada semana o cada quincena le van a estar pagando. O sea, varias veces le van a generar su nómina. Por eso la relación se llama uno a varios, ¿sale? Ya terminamos, le damos crear y ya está relacionado, ¿sí? Listo. Cerramos aquí. ¿Desea guardar cambios en el diseño de relaciones? Le damos que sí. Ya están relacionadas. Esto es para que cuando vayamos a capturar los datos, no se duplique ningún dato, que las nóminas sean de los empleados capturados y no de cualquier empleado, ¿sale? Ya quedó. Ya tenemos relacionadas nuestras tablas. Siguiente paso, lo que estaba comentando hace rato. Podríamos nosotros capturar ahí directo en la tabla. Le hacemos doble clic y ya podría yo capturar. De hecho, ya se capturó ya se guardó lo que capturé hace rato. Ya ni modo, ya que quede ahí. Pero no es lo correcto, te estaba diciendo, porque si lo hago aquí, mejor uso Excel y no me meto en tanto rollo con Access, ¿sí? Lo correcto es que a estas tablas yo le diseñe un formulario. ¿Qué es el formulario? El formulario es una ventanita que vamos a diseñar para la captura de los datos en la tabla, ¿sí? Es súper sencillo aquí en Access.
podemos diseñarlo a mano, o sea, uno por uno, agregar cada elemento al formulario. O podemos usar el asistente de formulario que nos va a ayudar. Yo aconsejo que primero lo hagamos con el asistente y después, si lo queremos hacer más bonito, ya decorarlo mejor, ya lo vamos haciendo a mano, ¿sí? Ahorita lo vamos a hacer con asistente y lo demás que le queramos agregar, ya se lo vamos a agregar poco a poco, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? El formulario. Le damos clic en la tabla empleado, porque le vamos a hacer formulario a cada tabla. Nos vamos a ir a crear y luego le vamos a dar clic donde dice formulario, ¿sí? O asistente de formulario. Si le doy formulario, se me va a generar y ya quedó listo. Ya está el formulario. Listo. Ya no tengo nada que hacer si yo ya lo quiero usar así. Esto es el formulario. Es aquí donde yo voy a hacer la captura de los datos, en este caso de empleado. ¿Por qué me apareció este aquí? Me apareció este aquí porque está relacionado con la tabla nómina. Pero esto ya se lo podemos quitar después, ¿sí? Ya quedó listo. Cierro el formulario, guardar, le doy sí. Y también, como en la tabla, hay que darle un nombre. Aquí dice tabla empleado. En este caso no es una tabla, es un formulario. Le voy a llamar formulario empleado. Listo, aceptar. ¿Ya quedó? Date cuenta que en el lado izquierdo, Access va agregando los elementos y los va separando. Las tablas por un lado, los formularios por otro lado. También vamos a diseñar consultas y también vamos a diseñar informes, ¿sí? Hoy vamos a dejar lista la clase con tablas y formularios, ¿sí? Y en la siguiente clase, que es la última, vamos a diseñar consultas e informes. Bueno, ya tenemos entonces el formulario empleado. Vamos a hacer el otro, el de nómina. Después vamos a modificar el de empleado, ¿sí? Tabla nómina. Seleccionamos, hacemos lo mismo, crear formulario. Y ya se creó el formulario nómina, ¿sí? Listo, igual que hace rato, cerramos. ¿Desea guardar los cambios? Sí. No se llama tabla, se llama formulario. Le borramos tabla y le ponemos formulario. Formulario nómina. Listo. ¿Sí? Voy a modificar el formulario empleado. ¿Cómo modifico? Cualquier modificación que yo le quiera hacer al formulario, a la tabla, a la consulta o al informe, le tengo que dar clic derecho y luego clic en Vista Diseño. Ahí está. Listo. Le voy a quitar lo que aparecía hace rato, que es esto de aquí. Como se quita en cualquier elemento, en cualquier programa, se selecciona y suprimir. Listo. Ya quedó mi formulario. Lo voy a ampliar que se vea un poquito más grande. Le voy a quitar aquí arriba que dice tabla. Aquí en tabla le voy a poner, aquí yo le puedo poner formulario también, o le puedo poner captura de empleados, o le puedo poner datos de empleados. Aquí sí ya es libre como yo quiero. Yo ya sé que, yo que estoy diseñando la base de datos, yo sé que es un formulario, pero la persona que va a usar la base de datos, que va a capturar los datos en esa base de datos, no tiene por qué saber si se llama formulario, si se llama tabla, si se llama consulta, si se llama informe o como se llame. Nosotros los que diseñamos la base de datos sí, pero ellos no. Ellos lo único que tienen que hacer es capturar y dar clic en los botones correspondientes a lo que se desea sacar de la base de datos, ¿sí? Bueno, entonces, no se vayan aquí arribita, que es el título del formulario. Le voy a llamar, le voy a poner captura de empleados. Empleados. Listo. Cierro.
y guardo. Cada vez que hago cambios, guardo. Lo abro con doble clic y ahí está el formulario. Esto lo puedo ocultar así para que la persona que capture no vea los elementos de mi base de datos, no debe verlo, para que no fisgonee y no me eche a perder la base de datos, ¿sí? Solo los que diseñamos la base de datos lo podemos ver. Ahí está de nuevo, lo oculto de nuevo y ya. Ahora bien, aquí hay otra cosa. ¿Cómo le voy a hacer para capturar otro? Aquí me está apareciendo el que capturé hace rato directamente en la tabla, pero ¿cómo le voy a hacer para capturar otro? Lo que yo tengo que hacer aquí es agregarle unos botoncitos a mi formulario para que yo le pueda agregar más campos a mi tabla. Acuérdate que ahora se llaman campos, lo que acá se llama atributo, nombre, dirección, RFC, etcétera, etcétera. Acá se llama campo, nombre, dirección, teléfono, RFC. Campos son los que vamos a capturar ahí. Bueno, ¿cómo le voy a hacer? Regreso a la vista diseño de mi formulario. Voy a cerrar. Le doy clic derecho porque le voy a hacer cambios. Vista diseño. Aquí tenemos una barra de herramientas. Son herramientas que podemos agregarle al formulario. Le voy a agregar botones, ¿sí? Botones. Entonces voy a elegir la herramienta botón. Botón dice ahí. Le voy a dar clic en botón y voy a dibujar mi primer botón. Este botón va a servirme a mí para capturar un nuevo empleado o un nuevo registro, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de registros. El grupo de campos de una tabla se llama en conjunto registro, ¿sí? Nombre, dirección, teléfono, todos juntos es un registro, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es un botón para agregar un nuevo registro. Aquí en este caso, este es un asistente, o sea, una ayuda para que diseñemos el botón. Entonces yo voy a buscar dentro del asistente una de las acciones del botón que va a ser agregar nuevo registro. Lo voy a buscar aquí. Aquí dice buscar registro, buscar siguiente, iré al primero. Aquí no está. Me paso al siguiente. Aquí está. Agregar nuevo registro. Yo voy a agregar un nuevo registro. O en otras palabras, voy a agregar un nuevo empleado. Le doy clic en siguiente, ya seleccioné siguiente. ¿Cómo se va a representar el botón? Con imagen. Si es con imagen, se va a ver así. Si es con texto, va a decir así, agregar nuevo registro. Es mejor que sea con texto para que la persona que vaya a capturar sepa qué va a hacer ese botón. Entonces, en lugar de que diga agregar nuevo registro, como es de empleados, le voy a llamar agregar nuevo empleado. Pero lo voy a poner en minúscula como está lo demás. Agregar nuevo empleado. Siguiente. Este es un nombre que tiene el botón. Si queremos programar algo, ya nada más le damos finalizar. Y ya tengo mi primer botón. Este botón me va a servir para agregar un nuevo empleado. ¿Sí? Si puedo agregar un nuevo empleado, también debo poder eliminar un empleado. ¿Por qué? Porque a lo mejor me equivoqué, capturé mal, o a lo mejor ya no lo necesito porque ya le voy a dar de baja, ¿sí? Entonces voy a agregar otro botón. Otro botón. Se va a llamar eliminar empleado. Aquí no está, seguramente está aquí. Eliminar registro es este. Es este. Para eliminar un empleado voy a buscar la acción eliminar registro. Siguiente. Igual que sea de texto y en lugar que diga eliminar registro va a decir eliminar empleado. Siguiente. Finalizar. Y ya tengo mi segundo botón que me va a servir para eliminar un empleado.
¿Qué más? Necesito un botón para buscar a los empleados. Agrego otro botón y voy a buscar. Aquí está, buscar registro. Siguiente, texto. En lugar de que diga buscar registro, va a decir buscar empleado. Siguiente y finalizar. Ya tengo mi tercer botón que me va a servir para buscar un empleado. Por lo pronto así está bien. Con estos tres, poco a poco le vamos a agregar más. ¿Sí? Voy a agregar un botón más que me sirva para cerrar este formulario. Entonces agrego botón y este botón le voy a llamar cerrar. En lugar de que diga cerrar formulario, podría decir cerrar captura de empleados o cerrar ventana o salir o cerrar nada más, ¿sí? Bueno, entonces voy a buscar cerrar formulario. Aquí no está. Deshacer, duplicar, no está. Aquí en operaciones con formulario. Cerrar formulario es este. Siguiente, contexto. Nada más va a decir cerrar, ya. Siguiente, finalizar. Entonces, aquí me da a entender que este botoncito me va a servir para cerrar este formulario. Listo. Cierro y guardo todos estos cambios que acabo de hacer, sí. Lo abrimos con doble clic. Ya tenemos nuestro formulario y sus botones. Vamos a ver si funcionan nuestros botones. Este es para agregar un nuevo empleado. Le voy a dar clic y ya se limpió. Mira, para que yo pueda agregar el nuevo empleado. El nuevo empleado se va a llamar Juan Pérez Jolote. ¿Sí? Dirección, calle Central Sur, número 123, barrio Concepción. Teléfono 968-130-2233. RFC va a ser J, a ver, lo voy a poner en mayúscula, J, a ver, Pérez, no, primero es la P, P, J. Supongamos que nació, el RFC son las primeras letras del nombre, luego el año de nacimiento, mes y día. Le voy a poner 740109 y aparte una clavecita por ahí, PT1. Ese es su RFC, supongamos. Quiero agregar otro, agregar nuevo. Capturo el siguiente. María de los Ángeles Cruz Hernández. No es que ya te saliste, César. ¿Ahí estás? Aquí sigo. Bueno. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿No te has enredado en nada? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bueno, vamos a terminar con esto. Voy a capturar el siguiente. Dirección, Rivera, San Francisco. Un ejemplo, ¿no? Teléfono 961-140-7856. RFC, CRHM 890723, TR1. Y así, cada que vayamos a agregar un empleado, le damos a agregar. O sea, este botón me sirve para eso, ¿sí? Quiero eliminar un empleado. Bueno, le voy a dar eliminar, pero aquí debe aparecer el empleado para que yo lo elimine.
¿Cómo va a aparecer el empleado que voy a eliminar? Le tengo que dar buscar empleado, ¿sí? En buscar ya voy a poner a quién busco, ¿sí? ¿A quién busco? Ah, bueno, busco a Juan Pérez Jolote, ¿sí? Buscar. Y ya me apareció Juan Pérez Jolote. Supongamos que este es el que quiero eliminar. Primero lo tengo que buscar. Obviamente tengo que escribir bien el nombre del empleado, en este caso, que quiero buscar. Si no lo escribo bien, no me lo va a encontrar, ¿sí? Entonces ya lo busqué, voy a eliminar a Juan Pérez Jolote, le voy a dar eliminar empleado. Me dice, estás a punto de eliminar un registro. Si haces clic en sí, no podrá deshacerse la operación de eliminación. Confirmas que deseas eliminar, entonces yo le doy sí y ya se borró Juan Pérez Jolote, ¿sí? Entonces por eso hacemos estos botoncitos, para que la persona que vaya a usar la base de datos tenga la accesibilidad para agregar un nuevo registro, para eliminar un registro, para buscar un registro y para más cosas, ¿sí? Podemos hacer un montón de botones que nos puedan servir para manejar los datos que tiene la base de datos. ¿Por qué comento yo que la persona que va a usar la base de datos? Porque hay dos tipos de usuarios en una base de datos, ¿sí? Una es la persona que lo va a utilizar, ¿sí? Y otra es la persona que diseña la base de datos. En este caso, ustedes van a hacer el papel ahorita de diseñadores de la base de datos, ¿sí? Yo diseño bases de datos y lo utiliza mi secretaria, ¿sí? En la escuela tenemos una base de datos donde se captura el cobro de sus colegiaturas, se capturan sus calificaciones, se capturan sus datos de ustedes como alumnos y se generan los informes de sus pagos, de sus adeudos y todo esto. Lo hace la base de datos, ¿sí? Entonces, yo hago el diseño, pero lo utiliza la secretaria. Entonces, van a haber dos usuarios de base de datos. El que diseña y el que utiliza la base de datos. Por eso la importancia de estos formularios, porque el que utiliza la base de datos no debe meterse en las tablas, no debe meterse en las consultas, no debe meterse en los formularios, solamente el diseñador de base de datos, porque si le damos acceso a que se meta ahí, podemos correr el riesgo de que borre una tabla, de que borre una consulta, de que borre un formulario, ¿sí? Y eche a perder toda la base de datos, ¿sale? Por hoy creo que va a ser suficiente. ¿Qué va a ser la tarea? Lo voy a poner en la plataforma. Me van a hacer igual dos tablitas. Primero van a hacer su diseño, como lo hice acá en Word. Van a hacer el diagramita, ¿sí? El diagrama entidad de relación. Y de ahí lo van a trasladar a Access, ¿sí? Van a hacer sus tablitas, las van a relacionar, esto que hice hoy, ¿sí? Las van a relacionar y, o yo les voy a dar el diagrama para que sea más fácil para ustedes, ¿sí? Les voy a dar el diagrama hecho, ya con su, igual que tenga solo dos. ¿Por qué? Porque entre más entidades tenga una base de datos, más grande es. Y como solo tenemos dos clases para ver esta unidad, no va a dar tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una basecita de datos completa, pero con poquitas tablas, prácticamente dos, como ahorita que tengo dos nada más. Van a hacerle sus formularios, van a hacerle sus consultas y van a hacerle sus informes, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar el diagrama entidad-relación, se los voy a pasar ahí se los voy a subir ahí en la plataforma y con ese diagrama ustedes van a hacer las tablas y los formularios, ¿sí? En eso va a consistir la tarea. Y ya en la siguiente clase vamos a ver consultas e informes y con eso vamos a terminar ya, ¿sale? Bueno, ya, ahora fíjate, ya para terminar, si te diste cuenta conforme fui haciendo los diseños y los cambios, me preguntaba si quería guardar.
Por lo tanto, yo puedo cerrar esto y ya no tengo que guardar nada porque si te acuerdas desde el principio me pidió el nombre de la base de datos y dónde iba a quedar guardado. Ya está guardado. ¿Cómo lo sé? Ahorita que yo cierre no me va a decir si quiero guardar. Ya se guardó, ya cerré porque desde el principio me pregunta si quiero guardar, en dónde quiero guardar, qué nombre le voy a poner y conforme vamos diseñando las tablas nos va pidiendo los nombres y conforme vamos diseñando los formularios también nos va pidiendo los nombres, ¿sale? ¿Dudas, César? No, hasta ahorita no creo. Allá cuando te iba haciendo. Bueno, no les voy a complicar la existencia, como ya les dije, yo les voy a dar el diagrama y ya ustedes lo van a trasladar a Access, van a hacer las tablas, los formularios, con sus botoncitos y eso va a ser la tarea, ¿sale? Ahí lo voy a subir a la plataforma para que ya ustedes trabajen. Como ya te dije, ¿cómo vas a encontrar Access? Aquí en buscar, no ves mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí ves mi pantalla? Sí. Ah, bueno, aquí en buscar le vas a poner Access, A-C-C, se escribe A-C-C-E-S-S, ¿sí? Y lo vas a encontrar, es este, y ya lo vas a abrir, ¿sale? Seguramente lo tienes, como tienes Word, Excel, PowerPoint, seguramente también tienes Access, ¿sí? Porque forma parte del mismo programa, ¿sale? Yo sí creo que lo va a tener instalado otra vez mi hermana en su computadora el otro domingo. Porque ahorita dice que lo formateó. Ah, estamos en... Pero que me diga, pues, es que ella no se acerca a mí en el receso, me busque. ¿Sale? Para que yo lo cheque si lo tienes, si no para ayudarle. Ajá. ¿Sale? Bueno. Bueno. Bueno, pues nos vemos en la siguiente clase. Bye, bye. Que descanses. Bye. Bye.